Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Ramón Colombo, Diulca Pérez, Rudy González, Georgie Rodríguez y la poderosa productora Olga Almanzar. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para todo el Cibao. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Georgie, Colombo, Olga, los chicos, Sandy, los chicos. Aquí estamos. Ah, bien, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué hay? Estamos comenzando la semana. Muy bien. Como tiene que ser. Así es. Con cuarto en la calle. Pero a mí me gusta más cuando termina la semana. A mí también, pues están comenzando con cuarto en la calle, pero para que comience una tiene que terminar otra. Ya se acaba de ir la otra. Bien, aquí estamos pues. Sí, señor. Dígame, cuéntenme algo ustedes. Bueno, ¿qué te puedo contar? El tema de Amable, Aristi Castro, sí, es una pena. Mira, yo creo que debemos hablar un poco de la muerte de Amable y de algunos otros temas como el doble sueldo, el escarceo que ha armado las declaraciones del asesor Vila del Castillo y varios temas más. Pero yo creo que debemos aprovechar, Georgie, porque tenemos aquí una visita especial. Tenemos una visita especial en la tarde de hoy y queremos aprovecharlo en este primer tramo de el rumbo de la tarde para hacer una panorámica de qué ha pasado en el mundo a lo largo del 2028, si te parece, Georgie. No, totalmente de acuerdo. Además, estamos en el proceso de un programa especial con motivo de las fiestas de Navidad. Y claro, esto será parte de esa programación especial. Sí, de fin de año. Julián Roa, quien es un estudioso de la política internacional, lector, además de ser un abogado, municipalista, político, son de las prendas que adornan el currículum de Julián comunicador. Roa. El comunicador de Julián Roa. Gracias a Georgie Rodríguez. Pero tiene esa facultad también de estar muy al día, muy atento de los movimientos de la política internacional, que a final de cuentas ya el mundo es un mundo interconectado y todo, ya China no está lejos, está allí mismo. Así es. Y Haití está más cerca. Sí, está más cerca, pero todo está cerca ya, por así decirlo, por las comunicaciones. Pero tenemos que empezar por el más cerca. El más sí, pero yo creo que, a mí me gustaría, Colombo, que no sé si te parece, ver cómo Julián establece los hechos más trascendentes, así rápido, a vuelo de pájaro, para entrar en algunas discusiones puntuales o conversaciones puntuales de algunos de ellos, los hechos más trascendentes en el mundo durante este 2022. Un año saliendo de la crisis de la economía que nos dejó la pandemia inmediatamente y saliendo del tema salud que provocó 2 años de encierro del mundo entero, con cambios radicales en las conductas del mundo por esta pandemia de la que no se tenían precedentes, por lo menos esta generación no la habíamos vivido. Bueno, buenas tardes, Colombo, Georgie, Rudy, Olga, la bella Olga, la más hermosa de esta sala, ¿no? Yo como soy el feo me voy. Mira, hacer un recuento de los sucesos más importantes en este ya final de año, hoy 5 de diciembre. ¿Verdad? 5 de diciembre. Una fecha memorable, tú que estás hablando de política internacional. Un día como hoy fue el descubrimiento de la Isla Grande, como se llama, de la Hispaniola, como la llamó Cristóbal Colón. Es sumamente muy amplio el tema. Colombo plantea el tema de Haití, por supuesto, todo lo que
lo convulsionado que ha estado la política haitiana, no de este año, sino inclusive del año pasado, de la muerte del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Está así desde el año 1801. 1804. 4. Sí, claro. Yo diría que desde 1791, Tal vez. que es cuando se da la revolución de los negros. Y por supuesto, el tema de la pandemia que tú has dicho, que aunque no es de este año, sí, los efectos colaterales de la pandemia siguen transmitiéndose en el tiempo. Aunque la pandemia en cierto modo ha estado bajo control y ya no es la amenaza que significaba anteriormente, sí amenaza con algunos brotes en algunas partes del mundo, incluyendo a China, por supuesto. Con un gobierno centralizado como el de Beijing, ha cerrado pueblos enteros. Pueblos, te estoy hablando de 5 millones de habitantes. Y ha tenido inclusive un sinnúmero de protestas. Claro. Pero el tema de la pandemia tiene una secuela en el tema económico, por supuesto. Y las amenazas de si realmente se va a producir una inflación, si vamos a tener una recesión este año que viene, que es más o menos los pronósticos que se hacen, que si es cierto que la recesión es mala, es un remedio que es más curable que una inflación. Y en el caso de los organismos internacionales de control financiero, han venido manejando el tema de manera adecuada, sobre todo el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal, que es quien ha regulado el tema de los tipos las tasas de interés, de manera tal que aunque las tasas de interés presionan sobre la dinámica de la economía, evitan que ésta se salga de control, como se dice. Podría darse el caso, y ya inclusive parte de lo que ha dicho el presidente de la Reserva, que se acabaron los tiempos de las subidas bruscas, que va a comenzar a hacer una especie de descenso en el incremento. No es que no va a seguir incrementándose, pero que va a ser más suave las tasas de intereses para las economías prácticamente del mundo. El LIBOR, aunque es una etiqueta o es un símbolo de las tasas de intereses mundiales, realmente tiene mucho que ver con los Estados Unidos, que es quien al fin y al cabo quien fija las tasas a nivel mundial, prácticamente. Porque los demás bancos centrales y los demás mercados financieros de inversión tienen que ver con el valor del dinero, sobre todo en los Estados Unidos. El tema de la guerra de Ucrania, que ya va a cumplir un año, comenzó en febrero. La invasión rusa de Ucrania comenzó en el mes de febrero. Estamos en diciembre. Sin ningún resultado para ninguna de las partes. Ucrania cifra sus muertos en alrededor de 13.000 y Rusia lo cifra en alrededor de 8.000, pero la verdad es que las instituciones internacionales hablan de más de 100.000 personas, 100.000 víctimas. Toda una catástrofe, sin ningún resultado para ninguno de los dos. Ni para Rusia, que no ha podido doblegar la autonomía y la voluntad de los ucranianos, y por supuesto mucho menos para Ucrania, que ha sido la gran víctima de ese enfrentamiento. Y claro, el reto o el desafío que ha significado para Occidente, con su representación militar que la OTAN, el desafío de que Rusia pudiera triunfar en este tipo de invasión. No se ha dado ni una cosa ni la otra. Rusia, inclusive Ucrania, está denunciando a Rusia de que su ataque tiene que ver con el tema del clima. O sea, si Rusia logra eliminar los grandes centros energéticos ucranianos, plantas eléctricas, estaciones de combustible y esas cosas, va a obligar a Ucrania a uno de los inviernos peores en su historia. Y eso es con la intención fundamentalmente de buscar un tipo de acercamiento, de rendición, vamos a llamarlo así, cosa que no se ha dado todavía. Otro tema, por supuesto, en América Latina es el ascenso al poder de Gustavo Petro en Colombia. Inclusive el giro, se quiera o no, de manera muy suave, un soft, como dicen, pero el giro que ha dado la política colombiana hacia los derechos humanos, hacia el respeto y hacia el acercamiento sobre todo al ELN, que es uno de los grupos de guerrilla colombiano que prácticamente tiene un acuerdo ya casi cerrado. Lo más espectacular es la vuelta de Lula al poder. Y por supuesto, quedándome en Colombia todavía, el acercamiento con Venezuela.
Y algo que ha sido lo trascendente, como tú muy bien dices, Ramón, es la vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva y el PT al poder en Brasil, la derrota de Jair Bolsonaro. Y prácticamente podemos decir que es una especie como de giro, de un nuevo giro, porque se hizo en los años 2000. Un nuevo giro de nuevo de los grupos liberales o los grupos de izquierda, como se llama, el Foro de Sao Paulo, porque la mayoría de los que hoy llegan al poder son miembros del Foro de Sao Paulo, de nuevo al poder en Latinoamérica, incluyendo a Pedro Castillo del Perú, que ahora mismo está sometido a una especie de juicio político. Posiblemente pueda ser destituido en los próximos meses o en los próximos días. Más o menos ese es el escenario en términos de lo que podría ser un periplo por la política internacional. Haití y nosotros, es un tema vital. Hay un tema, Julián, que como consecuencia, pienso yo, de la guerra ruso-ucraniana, ha obligado, si se puede llamar así, a los Estados Unidos a acercarse un poco más a Venezuela. Sí, innegablemente, claro. Venezuela es un punto estratégico en términos energéticos. ¿Tú piensas que, como he dicho yo y sospecho, de que ha sido producto de esa situación con la guerra de Ucrania-Rusia? Innegablemente. El cambio suave, como tú dijiste hace un momento, pero muy sutil, pero se sienten nuevos aires, nuevos vientos en la relación de Venezuela con los Estados Unidos. Veo a un Maduro mucho más sosegado, más tranquilo, porque también a Venezuela le conviene mejorar y restablecer sus relaciones con Estados Unidos. Recuerda que Venezuela es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Claro. Pero el petróleo venezolano no es... El petróleo es como una mercancía cualquier otra. Tiene diferentes tipos de categorías. Dependiendo la calidad o no, el nivel de azufre. El nivel de procesamiento, vamos a llamarlo así, para convertirlo y la cantidad de azufre en su contenido. Entonces, el petróleo venezolano es un petróleo sumamente difícil, costoso. Transformar un barril de petróleo cuesta $31. Solamente la elaboración. Te está diciendo que cuando ellos venden un petróleo a $70, $80, sus ganancias no son tan amplias. No es que es una cosa de otro mundo. Y entonces solamente ese petróleo venezolano inclusive no se refina en PDVSA. Se refina en los Estados Unidos. Se refina en una empresa llamada Chevron, que es quien tiene la mayoría de las estaciones de combustible, que aunque son propiedad de Venezuela, tiene un acuerdo con los Estados Unidos, que es la famosa Citgo. El bloqueo no, pero las sanciones al régimen de Maduro se mantienen para Estados Unidos, menos con Chevron. Tú no puedes negociar República Dominicana con Venezuela sin caer en una violación a ese tipo de sanciones, pero Chevron sí puede hacerlo. Algo como que no se entiende, de doble discurso. Ahora, Venezuela ha desplazado a Estados Unidos como principal suplidor de petróleo para América Latina, indudablemente. Y eso le da mucha fuerza política en su confrontación con Estados Unidos, claro que sí. Y hay que sumar a esto, por supuesto, algo que va a recrecerse ahora con el gobierno de Lula, va a volver a la palestra. La alianza de capitales, China, Rusia, Sudáfrica, el BRICS, los BRICS, Brasil, en fin, el BRIC, que ahora con el gobierno de Bolsonaro fue enfriado. Totalmente, por supuesto. Ahora, la presencia de esos capitales en el continente financiando proyectos de gran envergadura en varios países es un factor sumamente importante. Claro. E inaugura una nueva etapa en la vida política latinoamericana, ¿correcto? Sí, así es. Y por supuesto, esto parcialmente desplaza a Estados Unidos como la principal influencia en el campo de las grandes inversiones en el continente. Lo que pasa es que habría que ver si realmente ese programa del BRICS, que es esa unión financiera
entre 5 grandes economías del mundo, Claro. se va a poder seguir produciendo o no, porque las circunstancias han cambiado mucho. Bueno. El Lula que va a gobernar no es el Lula de hace 8 años, ni pensarlo. Es un Lula que va a estar primero más condicionado por la situación actual de Brasil. Acuérdate que Lula gana, prácticamente los votos fueron mitad a mitad. Hay una diferencia de casi 2 millones de votos, pero eso no es significativo para una población como la brasileña. Además de eso, un Congreso que no es controlado por él. Totalmente. No, y sobre todo que parte del fracaso del PT fue liderar ese proceso de desmovilización de la hegemonía norteamericana sobre América Latina. De todos modos, la presencia, de grandes capitales de China, India, Sudáfrica, Rusia y el mismo Brasil, claro, es un reto tremendo a los Estados Unidos en el continente. Inclusive el BRICS estaba construyendo su propio Fondo Monetario Internacional. También. Su propio auditor paralelo al Fondo Monetario Internacional. Así mismo. Además, la masa de capitales es gigantesca. Sí, pero habría que ver, porque es que el mundo es muy dinámico realmente. Habría que ver la importancia tanto de China como de India Mira lo que plantearon los chinos cuando establecimos relaciones diplomáticas con China. Invertir alrededor de 10.000 millones de dólares, especialmente en la frontera y en el noroeste dominicano, incluyendo un tren desde Manzanillo hasta La Romana, por ejemplo. Todo eso se planteó con tremendos augurios, por supuesto. Ahora Abinader vino y congeló el proyecto, totalmente congelado. Los chinos ofrecen mucho, Ramón, pero dan poco. Sí, Los sí, chinos porque son yo recuerdo... En la ejecución no son tan dadivosos. No, yo recuerdo aquella noticia que conmovió a América, la construcción del nuevo canal que uniría el Pacífico con el Atlántico a través de Nicaragua. Sí, claro. Sí. Y eso se quedó. Lo dejaron en el aire. Sí, no, y sobre todo cuando el canal estaba en manos de una empresa china, el Canal de Panamá. Construir un canal a través de Nicaragua sencillamente era disminuir su competencia. Claro. Terminó siendo un discurso. China, si tú te pones a ver las inversiones de China en el tercer mundo, no son muchas, ¿no? Donde ellos mayor invierten son en África, pero en América Latina las inversiones chinas no son más discurso que otra cosa, más que, con excepción de Taiwán, que por ejemplo colaboraba. No es que estoy diciendo que el paso que se dio del cambio de relaciones no fuera correcta, claro que sí, pero ellos tienen que manifestar mayor compromiso con los socios, con los nuevos socios que ellos tienen. Eso es una realidad. Además, también veo a distancia, pero veo que prima un interés de China en ubicarse en Latinoamérica, pero es para estar más cerca del mercado norteamericano y poder utilizar como puente, por ejemplo, la República Dominicana, donde ellos ya tienen inversiones, en especial en zona franca, sí, claro, y aprovechar incluso el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El sistema del New Shoring, Recientemente, de mayor cercanía. Recientemente plantearon su deseo de importar aguacate desde la República Dominicana, vía, por supuesto, ahora con el tren rápido de Madrid a Beijing, ¿verdad? Es mucho más fácil. Y cuando precisaron la producción máxima de República Dominicana de aguacate, dijeron, qué lástima que sea tan poco aguacate el que ustedes produzcan. Imagínate una población de casi 1.300 millones de habitantes. Imagínate. Eso es una locura. Es un territorio que no es tan grande. China es un territorio grande, por supuesto, pero no comparado, por ejemplo, con Canadá. Ni Rusia. Con la Federación Rusa. Posiblemente es el país más denso del planeta. 8 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, ahora está la India, que tiene... Sí. La India es es la estrella del firmamento
de los próximos años. China ya lo es, hay que estar claro. Y sobre todo con esta guerra ruso-ucranina, esta confrontación Rusia-Occidente, China ha sacado todas las ventajas que ha podido. Tanto se la ha sacado a Occidente en el sentido de reducir la presión que tenía Occidente sobre la moneda china, como se la ha sacado inclusive a Rusia. Todo el petróleo que anteriormente, o el gas natural que Rusia vendía a un precio alto, tiene que ponerse de acuerdo con China ahora. Sí. Ya de hecho la Unión Europea le planteó no más de $80 el barril de petróleo ruso. ¿Qué significa eso? Que aunque ellos se pongan de acuerdo con Arabia Saudita, disminuyendo la producción, hasta ahora, lo que ha dicho Europa es que no va a comprar a un precio mayor de eso. ¿Dónde termina ese petróleo? Termina en el mercado chino y un precio mucho más bajo. Y sobre todo la producción china, todo termina en la Federación Rusa. Esto sale al único o la mayor ventaja en este enfrentamiento, por supuesto que es China. Pero en ese planteamiento que hace Giorgi y que apunta Colombo sobre la posición de China en el entorno de América Latina, inclusive hacen un repaso de sus acercamientos en materia de desarrollo económico y de aportar inversiones en República Dominicana. Realmente, al retirarse en cierto modo, ¿perdemos nosotros o ganamos nosotros? De cara a nuestras relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, pero si vemos los últimos semanas de los acontecimientos con República Dominicana y Estados Unidos, no parecemos ser algo de significación e importancia o trascendencia para los Estados Unidos. ¿Ganamos o perdemos? ¿Con relación a China? Sí, con relación No ganamos innegablemente. Primero es un tema de soberanía, el establecer relaciones con China, y segundo, estamos hablando de una de las potencias comerciales y financieras del mundo. Taiwán, el primer socio de la China continental es Taiwán, aunque te parezca extraño. Sí, así mismo es. Ese es un pleito de un padre y un hijo que nosotros no tenemos que buscar nada en él. Yo estuve en el 2001 en China y el primer día precisamente desayunando en el hotel donde nos hospedaron a los 50 periodistas que invitaron de todo el continente, conversando con uno de nuestros intérpretes, veíamos que había muchos chinos en saco y corbata en el hotel, desayunando. Sí. Ven acá, dígame una cosa, ¿y esas personas de qué país vienen? No, ellos son chinos, vienen de Taiwán. Ajá, no me diga. Sí, el 30% de la inversión extranjera en China procede de Taiwán. Después de los Estados Unidos es el mayor inversionista. No, y no solo eso, las industrias en un altísimo porcentaje. No sé ahora, en el momento que fui hace como 6 años, me dijeron que rondaba el 70% de la industria taiwanesa que tenía sus fábricas en el territorio continental. Por supuesto. Así es. Sí, claro, no lo dudo. Después de la apertura del mercado chino, China se la ha considerado la famosa aspiradora del mundo. De cada $10 que se hace de inversión extranjera, 6 van a China, para que tengas una idea. Y no solamente eso, el control del valor del dólar y del euro que tienen, con las enormes reservas en ambas monedas que ellos manejan y manipulan en su favor. Por supuesto. Es el mayor comprador de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Así mismo. Lo cual amarra las dos economías. Tampoco tú puedes decir, si quiebra la economía norteamericana, quiebra China. En el sentido de que el gran comprador de la deuda norteamericana es China. Es China. Entonces, y una parte India. Lo que te está diciendo a ti es que de una manera u otra ambas economías tienen que sobrevivir. China tiene la ventaja de que China tiene una economía centralizada. Tiene una economía de mercado, pero tiene un control político centralizado. Por lo tanto, lo que más se hace es producir. Después los niveles de derechos humanos, los niveles de derechos laborales, todas esas cosas pasan a un segundo plano. Y en la mayoría de los casos son sobre la base de violación a los derechos humanos. Pero Occidente siempre ha migrado para otro lado con relación a eso. Cuando quiere fuñir a China, entonces le reclama la falta de aplicación de derechos. Pero cuando quiere producir, produce con ese tipo de abuso por parte de China. ¿Cuál será, volviendo al tema Rusia-Ucrania,
¿Cuál prevés tú que será el desenlace de esta guerra sin sentido, Claro. sin sentido, que sostienen Rusia y Ucrania? Esta es una guerra de desgaste, que ojalá no sea muy larga. Y ojalá no se salga de control, porque estamos hablando de dos países con armas nucleares los dos. Y con prácticamente todo el cerco de alrededor de lo que es la Federación Rusa con armas nucleares. Lo cual no es tan fácil decir usar un arma nuclear, pero puede darse el caso, en el peor de los ejemplos. Pero es una guerra de desgaste que necesariamente ojalá termine en un tipo de negociación. De hecho, la OTAN tiene cierto acercamiento con Putin y viceversa. Ver cómo se le busca un bajadero. El bajadero que quiere Putin no es posible. Y es que sencillamente Ucrania claudique, no solamente admita que no va a entrar a la OTAN, sino que entienda que es parte de la hegemonía del poder ruso. Algo que ya no es posible. De hecho, Rusia evitando que Ucrania entrara a la OTAN, perdió dos estados que hasta ahora se mantenían con cierto grado de imparcialidad, que es el caso de Suecia, que no era parte de la OTAN y ya entró a la OTAN, y el caso de Finlandia, que es la parte norte de la frontera con Rusia. Pero es una guerra de desgaste que esperamos que al final se llegue a algún tipo de acuerdo. O al final terminará llevándose a Putin, no me cabe la menor duda. De una manera u otra, ese desgaste en Rusia va a terminar erosionando el liderazgo de Putin. Aunque ahora se vea muy alto. Como es normal, la guerra unifica a todo el mundo. Nadie se atreve a hablar mal del que está dirigiendo una guerra, por un tema de traición y esas cosas. Pero hay un desgaste real. Ojalá no se parezca a la guerra siria. Tiene casi 20 años la guerra siria. Y no termina de encontrar ningún tipo de salida. Ahora hay un factor muy ventajoso para Rusia, y es la población rusa en Ucrania, que es muy amplia, muy amplia. Bueno, de hecho, todo el sureste de Ucrania es eslavo. Es eslavo. Bueno, Crimea fue parte de Rusia hasta Khrushchev. Claro, claro. Es Khrushchev quien la adiciona a Ucrania. Y todo ese sureste, lo que llaman el Donbass, la región del Donbass, la gente lo que habla es ruso. Ruso es ucranino, pero habla ruso también. Y su abuela era rusa, o su bisabuela. Bueno, ya no, aunque la comunidad internacional no reconoce, pero 3 de esas regiones, tres estados independientes, el Donetsk, el Lugansk y otros 2 más, no solamente declararon su independencia, sino que hicieron un referéndum y se unieron a la Federación Rusa. Por supuesto que es una estrategia que la comunidad internacional no le reconoce esa secesión de Ucrania. Pero Ucrania tomar esos territorios, tiene la propia población de esos territorios peleando contra Ucrania. No es que es tan fácil una cosa y lo otro. Volver a adicionar esos territorios a Kiev es un poco complicado, porque ya la gente no quiere volver a Kiev. De una manera u otra, quiere volver al centro de poder, y el centro de poder se llama el Kremlin, se llama Moscú, fundamentalmente. Es un poco complicado eso, definitivamente. Así mismo. Bueno, Julián, gracias por Gracias a ustedes. esta exposición, como siempre. Muy clara, muy didáctica, ¿no? Un hombre que maneja muy bien el tema internacional, entre muchas otras cosas. Además de ser amigo tuyo. Además de eso. Así que un gran abrazo, que tengas un... Si no nos vemos, una feliz Navidad a todos. Así es. Ustedes van de viaje. Sí, estaremos Navidad. Ausentes durante 10 días, ¿no? Tú 10 días, yo como 20. Ah, bueno. Sí, Bueno, gracias, Julián. Gracias. A ustedes. Felicidades a ti, a Igual. tu familia. Y bueno, nos encontraremos. Y nos veremos en enero. Así es. Vamos a la pausa, regresamos en breve.